Satnam, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de un tema que no sabe la importancia que puede tener en la vida presente y futura de ustedes y de todos nosotros. Vamos a hablar sobre el hacer es del ego, el ser es del espíritu. Una frase que es bien disruptiva a la mente, es bien disruptiva al ego, pero que el nivel de comprensión y profundidad que tiene te puede liberar del sufrimiento. Vamos a esperar unos minutos aquí para que se sumen. Ahí está Andrés. Hola Andrés, Satnam. ¿Y quién más está por aquí? Veo a Silvia, Nan. Hernán, ahí Cepeda, 3853. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo amanecieron hoy día? Escríbanos ahí. Bien, más o menos, pasando por el infierno o en el cielo. Se me ¿Quién hizo acuerda. su práctica espiritual hoy día? ¿Quién hizo su pranayama, su práctica de yoga o su meditación? Eso es algo que tenemos que incorporar todos los días. Sí, algunos de los que están acá están en la formación de Divine Touch, del toque divino que partimos el sábado pasado. Que a todo esto, si alguno de ustedes todavía quiere entrar, todavía es posible, pero tienen que tomar la decisión hoy. ¿Ok? Y ahí pueden contactarnos o entrar al link de nuestra biografía. Por ahí está Virginia. A ver, Se sumó la Caro Arrieta, hola. Mariela, vive auténtica. Mira, qué bueno verlos a todos. Hola Virginia. Yo me acuerdo, vamos a rellenar unos minutos antes de partir ya más a fondo, pero con cosas siempre que pueden ser interesantes. Recién me acordé, ¿te acuerdas de Andrew? Este Sí. amigo norteamericano que vivía acá. Ujú. Bueno, él es un querido amigo, bueno, que lo conocimos acá, él pasando por un tema de enfermedad, cáncer y depresión profunda. Él, ¿cómo fue que llegó a nosotros? No me acuerdo. No recuerdo. ¿Alguien Bueno, de aparece? alguna manera, Sí. ya me acordé, nos contactó la Cori y nos hizo el contacto y nos dijo que si podíamos ayudarlo y le hicimos una sesión, Ah, ¿te acuerdas? ¿verdad? Una De sesión de Divine Divine Touch. Touch. Eso fue. Que le generó una transformación inmediata súper profunda. A él le quedó súper marcado porque hasta ese momento había estado haciendo muchas actividades distintas, había estado haciéndose sanaciones de todo tipo, mucha Ujú. ceremonia ayahuasca, y nunca había sentido lo que sintió cuando hizo esa sesión con nosotros. Ujú. Bueno, la historia corta que quería introducir con esto es que a partir de ese momento, que debe haber sido hace unos 2 años atrás, él empezó a acercarse mucho a nosotros y empezó a participar de todas las actividades. Empezó a ir a las clases de Kundalini Yoga Después de y esa sesión, él nos pidió que quería aprender quería a aprender. hacer Divine Touch. Y él fue uno de los impulsores y De motores veras, de que hacerlo nos acá, en Costa impulsó a Rica, que diéramos Divine Touch y en aquí en inglés. inglés en Costa Rica. Sí, es verdad. Sí. Él fue el primero, creo que nos manifestó con mucha intención el Después de esa quiero que me sesión. enseñe. Ujú. Y bueno, a raíz de eso, y empezó a ir a las clases con Kundalini Yoga, empezó a sentir una energía que no había sentido hace mucho tiempo. Y empezó a trabajar en él, empezó a repararle un estado interno de depresión a un estado interno más de tranquilidad, de apertura, de De ver entendimiento ver la luz también. también. Ujú. Bueno, después él tomó todos los cursos de Divine Touch, todos los niveles, Ujú. uno tras otro, y se los repitió también, También. que varios se los repiten. Claro, porque es mucha la información y también es tan exquisita la experiencia que vale la pena de Sí. todas maneras repetirlo. Bueno, con él entablamos una relación bien Sí. interesante, bien linda, y, y yo siempre le preguntaba a él, como él veía que cuando él era constante en las prácticas, por ejemplo, iba a todas las clases de Kundalini Yoga nuestra, se aprendió a conectar a través del método y toda la información de Divine Touch. Las prácticas de Divine Touch, él hacía prácticas de Divine Touch todos los días, hacía Kundalini Yoga. Cuando estaba en esas prácticas, él literalmente tocaba el cielo. Me decía, yo estoy sintiendo lo que es conectar con Dios, con el estado de unión, en donde no hay miedo, en donde me entrego, en donde en realidad como que me da lo mismo si vivo o muero, a pesar de que quiero estar acá, no pierde el temor a la muerte, que es un proceso que todos tenemos que vivir en algún minuto. Pero también se empezó a dar cuenta que cuando soltaba las prácticas, rápidamente se iba a un de pique, a un hoyo difícil, complejo. De hecho, varias veces tuvimos que como que ayudarlo, a Ujú. rescatarlo Ujú. de ese proceso. Entonces, cada vez que me juntaba con él, yo le decía a Andrew, le decía,
¿dónde estás en este momento? ¿Estás en el cielo o estás en el infierno? Literalmente le hacía esa pregunta. Y hay una pregunta bien interesante y tiene harto que ver con lo que estamos hablando, el tema de hoy, que es el hacer es del ego, el ser es del espíritu. Porque esto es algo que ojalá lo escuchen, se lo graben, aunque sea mentalmente, para que poco a poco esto vaya entrando en una comprensión más profunda. En los temas espirituales no hay área gris. Y esto hay que saberlo y hay que ser consciente de esto. No hay un área gris. Es decir, tú estás en el espíritu o estás en el infierno. Estás en la luz o estás en la oscuridad. No hay punto intermedio. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el Maya y tiene que ver con la gran ilusión. Y un concepto espiritual que muy poca gente entiende, muy poca gente entiende, muy poca gente lo ha escuchado y, eh, y hay una mala interpretación a nivel planetario colectivo de toda la agrupación espiritual moderna, la era moderna, con respecto a estos temas. Tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedes. O estás en uno o estás en el otro. Por eso nosotros mucho hablamos de estar en el amor o en el miedo. Y son los únicos dos caminos, y son las únicas dos realidades. No existe un entremedio. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo prácticas espirituales y nos estamos sintiendo bien y creemos que hemos tocado el cielo, la verdad es que puede ser que hayas tocado el cielo, pero voy a explicar un poco qué significa ese estado. Lo más típico es que seguimos atrapados en la ilusión del Maya y en alguna de las dimensiones. Y aquí es donde vienen los conceptos de las dimensiones. Cada vez que nosotros en la humanidad, y esto es algo que está muy de moda, hablamos de que queremos ascender a nuevas dimensiones de conciencia, lo único que estamos haciendo es escalando frecuencialmente en un Maya, en una ilusión de diferentes dimensiones que siguen estando dentro del ego y siguen estando dentro de la gran ilusión que los antiguos en India llamaban el Maya. ¿Ya? Y por más que tratemos de seguir elevándonos, cosa que podemos ir haciendo a través de prácticas y conocimientos, siempre vamos a seguir dentro del Maya, siempre vamos a seguir dentro de la ilusión. La quinta dimensión es una ilusión, no es el hogar verdadero. La séptima, la octava, la duodécima, la cienava, todas son parte del mismo proceso. Entonces, la dificultad que existe hoy día es que muy pocas personas comprenden esto y estamos impulsando el colectivo a seguir ascendiendo por dimensiones que lo siguen atrapando en un estado mucho mejor. No quiero que se entienda mal. Este camino de ascender a distintas dimensiones es necesario desde la percepción de los humanos. Es necesario que ascendamos a dimensiones de conciencia mayores y más expandidas para poder ir teniendo la posibilidad de conectar con una verdad mucho más profunda. Y en algún minuto en esta ascensión dimensional o esta apertura de conciencia, poder comprender que lo que vinimos a hacer no es a ascender a una dimensión superior, es a darnos cuenta que todas las dimensiones y todo el universo y todos los universos son parte de una misma construcción del Maya o de la ilusión. Y que lo que decían los grandes sabios y los grandes iluminados en el pasado es que el reino de Dios, si lo hablamos como un poco más como Jesús, eh, es un lugar que está totalmente fuera del tiempo y del espacio. Toda dimensión, no importa qué tan elevada sea, hacia donde están los ángeles, arcángeles, si es que se asocian a eso, o los actuarianos, pleiadianos y todos los seres interdimensionales o de supraconciencia. Todas esas identidades, por ser identidades, están atrapadas dentro del Maya y la ilusión. Entonces, el objetivo de la experiencia humana y del aprendizaje espiritual es en algún minuto darnos cuenta que ya estamos en un lugar fuera del tiempo y del espacio y que no tenemos que hacer un esfuerzo por ir allá. Simplemente realizarnos en ese espacio y dejar de buscar. Y dejar de ascender. Entonces, la complejidad de esto y el título del día de hoy, el hacer es del ego y el ser es del espíritu, es la respuesta que todas las personas debiéramos empezar a entender. Creo que voy a parar aquí un poquito, porque es bastante complejo, podemos cambiar un poco el rumbo y después empezamos de nuevo y podemos entrar con los niveles de conciencia, hablarles un poquito de los niveles de conciencia.
Bueno, ¿quién hasta ahora ha entendido algo de lo que estoy diciendo? Puede escribir ahí así como, sí, se entiende, no, no estoy muy claro. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir acá abajo. Hay un botoncito con un signo pregunta que si escriben ahí es más fácil para nosotros verla y también ponerla aquí para que todos la puedan ver. ¿Les interesa lo que estoy hablando un poco o a saber si seguimos elaborando en esto? A ver, ahí Miguel Ángel. Ayer intenté apuntarme para pagar para el siguiente pranayama de abundancia y no pude abrir para hacer el depósito. Ah, no estoy seguro de qué te refieres, Miguel, pero vamos a verlo El de después. transforma tus límites puede ser. Ah, puede ser, transforma tus límites de la abundancia. Mm. Bueno, sí, eso debe ser. Que estamos el próximo jueves pasando un dato de aviso que puede ser interesante para todos los que están acá o los que vean el video. El próximo jueves 13. 13 voy a estar guiando un evento en vivo que se llama Transforma tus límites de la abundancia. Ya lo hicimos anteriormente, estuvo tremendamente potente. ¿Ya? Y es un proceso en el cual voy a llevar a todas las personas, el grupo completo, una transformación de los patrones y las creencias limitantes y vamos a provocar también toda una reconfiguración energética, es decir, vamos a hacer una limpieza energética, vamos a hacer una apertura del sistema energético para que podamos incorporar un nuevo estado del ser. Lo llamamos transforma tus límites de la abundancia, porque en general nos hemos dado cuenta que todo el mundo quiere ser más abundante en alguna cosa, ¿no es cierto? Queremos tener más amor, o más salud, o más dinero, o más tiempo. En el fondo eso es sentirse abundante, el que uno tiene mucho de todo, aparentemente es lo que uno podría definir. Y la abundancia es una relación de nosotros con el espíritu. El ser abundante es un estado del ser. El ser es abundante. Es tan abundante que hablamos de que el ser, el alma, el espíritu, es eterno. ¿Qué más abundante que ser eterno? Y además de ser eterno, es poseedor de toda información, de toda posibilidad, es completo en sí mismo. Entonces, es inevitable que las personas que quieran ser realmente abundantes en su vida, y no estoy hablando solo de la abundancia económica, tengan que ser personas espiritualmente balanceadas, voy a decir. Balanceadas porque es solo a través de ese entendimiento interno de mi relación con la creación y de mi relación con mi estado eh, verdadero que llamamos, que es el estado constante del espíritu y del alma, el que nosotros realmente podemos en la tierra manifestar todo lo que nos provoca estar en un estado de realización constante. Y ese es un estado de abundancia. El darnos cuenta de que podemos hacer lo que sea necesario para poder ser felices. También entender que la felicidad no es algo que llega de afuera, sino que es un estado interno. Como es interno, se refleja afuera. Entonces el ser abundante nos empieza a atraer hacia un entendimiento profundo del estado de mi ser. Y ese estado de mi ser es un estado que está completo en sí mismo. Entonces, si tú te sientes vacío, lo que vas a proyectar afuera es que estás vacío o carente de algo. Si tú te sientes internamente que estás completo y la única forma de sentirse completo es estar en una profunda conexión con el espíritu o con tu alma, entonces el reflejo del mundo externo va a reflejar esa completitud. Y en esa completitud te llegan las oportunidades, se genera la sincronía y el propósito de tu vida simplemente emana, simplemente se expresa. Entonces vamos a estar este jueves haciendo este evento que les recomiendo a todos los que quieren explorar un poco estos temas, transformar su vida con lo que vamos a estar haciendo, que va a generar una transformación inmediata. Vas a estar haciendo ya in touch, ¿no es cierto? Voy a estar haciendo Divine Touch. Entonces, todo esto viene a raíz de todo lo que nosotros enseñamos y hacemos con Divine Touch, el toque divino, que tiene muchísimas herramientas que los que están entrando en la formación que partieron el sábado pasado, y este sábado seguimos con el segundo módulo, van a empezar a entender un poquito de qué se trata y todo el abanico de potencial que tiene esto a través de no solo el primer nivel, sino que el segundo, tercero y cuarto. Entonces, a través de Divine Touch, que es un proceso espiritual, es una frecuencia y es una capacidad que podemos desarrollar los humanos de conectarnos al espíritu, podemos transformar la realidad, podemos afectar directamente y muy rápidamente los patrones de la creación, la geometría.
que son creencias, que son patrones vibracionales que están rodeándonos y que están dentro de nosotros también a la misma vez. Entonces vamos a estar haciendo Divine Touch, toque divino, específicamente para desbloquear límites que tenemos hoy día con relación a la abundancia, para poder atraer nuevas cosas a la vida, entre ellos dinero, posibilidades de trabajo, nuevas oportunidades, creatividad, que eso es lo más importante. Intuición. Intuición. Y la intuición y la creatividad es como uno con el otro, van de la mano. Sin eso, en verdad, ¿cómo te vas a considerar abundante si no eres creativo? La abundancia es un acto creativo, porque el ser espiritual o el alma es un estado creativo, es un estado expansivo. Está constantemente tratando de crear armonía, expandir la conciencia para poder unificarnos en un estado más allá del entendimiento humano. Ese estado creativo también es un estado de reconocernos, ser uno con la divinidad, ser uno con ese ser que está creando tu propia realidad. Tú creas tus situaciones, creas tu vida, creas las relaciones, creas las oportunidades, creas esa abundancia en según cómo tú te relacionas contigo mismo, cómo piensas de ti, lo que crees de ti, si crees que estás en carencia o crees que eres completo, si crees que no eres valorado o no eres valorada. Todas esas ideas que están dentro de ti, que podemos llamarle también programación inconsciente, es lo que está creando tu vida. Y cuando tú te haces responsable y ya entiendes, reconoces en este proceso de manifestación que eres tú quien crea, que todos esos pensamientos y programas mentales después se expresan a través de las emociones que tú estás sintiendo. Y esas emociones es lo más latente, es lo más fuerte, es un campo vibracional muy fuerte que es lo que tú emanas al universo, o al campo cuántico, como le llaman hoy, ¿no es cierto? O al espacio divino creativo, y eso es lo que tú recibes de regreso. Entonces, es importantísimo el querer darnos cuenta de cuál es el programa que está aquí atrás, cuáles son esas formas que nuestro computador, nuestro cerebro tiene de buscar información en nuestras neuronas, en nuestros circuitos, en nuestros procesos, y cuáles ya esos estados son los que nos generan interferencia, conflicto, nos mantienen atrapados, nos mantienen en confusión, nos mantienen en la duda, nos mantienen en ese estado de sentirnos vacíos, de que nos falta algo. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas creencias? Es importante querer hacerlo consciente, como llamábamos en la Masterclass Renacer, que era la introducción a Divine Touch. Decíamos que uno de los grandes secretos que podíamos compartir es oscuridad compasiva. ¿No es cierto? Eso era uno de los temas. Muchas veces creemos... Ay, no tengo micrófono. No, pero seguramente te escuchas por aquí. Yeah. Muchas veces creemos que son los otros los que generan un problema en nosotros. Son otros los que hacen que nos enojemos, son los demás los que nos hacen ver de que no somos suficientes. Pero en verdad ese es un estado interno, es una relación contigo mismo. Recuerdo una de las personas que entró a Renacer, dijo que había salido al día siguiente, ¿no es cierto? Y que llegó una persona que algo le había dicho y que eso que le había dicho explotó en enojo y se sentía muy enojada, pero la culpa era de esa persona por lo que le había dicho. Pero claro, ahí está la oscuridad compasiva, tener esa valentía, el coraje, las ganas, la intención de entrar en nosotros para darnos cuenta que ese enojo no lo produjo el otro, ese enojo estaba ahí, simplemente me lo mostró, me lo está mostrando, es una oportunidad para mí de poder sanarlo, poder transformarlo, poder liberarlo y cambiar principalmente las ideas que tengo de mí misma. Y reconocerte en ese ser creativo, que es lo que Saka está hablando, ¿no es cierto? Reconocerte que tú eres quien crea. Y en ese reconocimiento de saber que eres tú quien creas, es el reconocimiento en la divinidad, en esa fuente creativa. Porque nunca has estado separado de esa fuente, de esa creatividad. Tú creas, consciente o inconscientemente, desde el miedo, desde el amor, desde la oscuridad o desde la luz, estás creando, creando.
con cada pensamiento, con cada palabra, con cada emoción, con cada idea o percepción de las cuales tú estás teniendo de la vida. Todas las percepciones en las cuales estás teniendo de ti, de la vida, de las situaciones, es en la forma en que tú estás creando tu vida. Y en Divine Touch podemos ir desbloqueando y transmutando todas las ideas y programaciones que vienen desde el miedo, porque desde ahí estamos haciendo. Hacemos siempre desde ese miedo, desde ese inconsciente que se cree vacío, que se cree solo, que se cree en tristeza, que se cree en depresión, en desvalorización. Y desde ahí hacemos, desde ahí hacemos, desde ahí hacemos. Entonces es tan lindo poder darse cuenta de eso y tener la posibilidad de cambiarlo. Por ahí está Roma diciendo oscuridad compasiva, aprendizaje, un aprendizaje de construir todo lo que creemos. Uf, qué lindo. Yo iba a decir, perdón que te interrumpa, pero les invitaría a los que no estuvieron en el evento Renacer que lo vean. Ya pueden entrar en el link de nuestra biografía. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a repetir. Sí, pues. ¿Verdad? ¿El 20? El 30 de junio. 30 de junio. Sí, pueden estar en vivo el 30 de junio, lo vamos a volver a hacer gratuito. Ahora, si alguien quiere entender un poco todo esto algo de lo que estamos hablando y sobre todo la oscuridad compasiva y de los otros 3 bloqueos y los otros 2 secretos que vimos en ese lindo evento, pueden entrar a la biografía, pueden acceder a él, tendrán que pagar eso sí, o esperan al 30 para poder estar gratuitamente. Bueno, yo quería, ¿puedo Sí. avanzar con algo? Mira, este es un poco mi rol, creo, con lo que respecta a la espiritualidad en la Tierra. ¿Ya? Mi misión, que es un poquito distinta, pero complementamos perfecto, es tratar de ser más disruptivo con respecto a la forma en que las personas comprenden la espiritualidad. Volviendo un poco a lo que estaba hablando antes y al título, el hacer es del ego, el ser es del espíritu, te voy a decir algo que no vas a poder comprender mucho más allá de las palabras y el intelecto, pero que la invitación es a que te hagas consciente. Y Navkiral mencionó esto hace unos minutos. Todo lo que hacemos, todo, y no digo que algunas cosas sí, otras no, el 100% de todas tus acciones en la vida vienen del ego, el 100%. El hacer es del ego. Y cambia la palabra ego por miedo. Ego es igual a miedo, ¿ya? Para simplificarlo. Quiere decir que todo lo que hacemos en la vida es un programa del miedo. El miedo es el que nos lleva a movernos. Y esta comprensión es súper difícil de entenderla intelectualmente. O de aceptarla, y de ¿no es cierto? aceptarla más que nada. Porque no hemos, en la humanidad, en la Tierra, y las enseñanzas espirituales aparentemente enseñan que la creación es de Dios. Y no es así. La creación es del ego, del miedo. Dios es algo que está fuera de la creación. El ego lo que utiliza, podríamos llamar, es la energía de Dios para crear todo un proceso en el cual constantemente se está escapando del miedo de ese pensamiento original de separación que tuvo. Algo sucedió que se puede explicar de muchas formas y la verdad es que ninguna probablemente puede ser razonable. Pero en algún minuto, en la eternidad de Dios, donde Dios es completo en sí mismo y sigue siendo completo en sí mismo, hubo un atisbo de pensamiento en el cual pensó distinto y dijo, ¿qué pasa si me reconozco adentro mismo? ¿Qué pasa si me logro ver de una manera diferente? Y ese pensamiento generó la cascada de creación de este universo y de todos los universos y de todas las realidades que son conscientes. Generó el punto de creación, la singularidad. Que en el minuto que ese pensamiento sucedió, ese estado sucedió dentro de la totalidad perfecta y constante de Dios,
en el mismo momento que el pensamiento se generó de separación, se generó el miedo o la caída. Es decir, el miedo eh, de reconocer que no nos reconocemos por lo que somos, que es la identidad de Dios. Y ese miedo provocó que esa estructura de pensamiento, de creencia, empezara a manifestar realidades, dimensiones y realidades para tratar de escapar del sufrimiento del miedo o la separación, que creó tiempo y espacio y distintas dimensiones, y de ahí creó el concepto de la muerte, porque sabemos desde todas las religiones o todas las culturas antiguas que todas dicen lo mismo, que somos eternos. Pero esa eternidad no se tiene que entender como infinidad, se tiene que entender como un estado más allá del tiempo y el espacio. El infinito igual sigue siendo un aspecto de la creación, simplemente que no la comprendemos. Entonces, a raíz de esa cascada de fenómenos que sucedieron en la creación y que siguen sucediendo, esta entidad que llamamos el ego, que es una mente que provoca movimiento para poder escaparse del dolor que siente, está constantemente creando realidades, dimensiones, galaxias, soles, planetas. Pero a través de toda esta creación que hace de movimientos para tratar de no verse o tratar de esconderse de sí mismo, es inevitable que existe un momento en el tiempo, un momento en el espacio, en que todo lo que se ha creado a través de este sufrimiento, de esta separación y de este miedo universal, tenga que volver a su estado original. El universo, ya sea que crean lo que estoy diciendo, esta historia, o no, está sesgado hacia el amor, está sesgado hacia la luz. Porque la sustancia, y esto es lo que los antiguos llaman el prana, o la energía vital que sustenta todo lo que se crea, es la fibra misma de el amor incondicional, eterno, de la conciencia eterna de lo que llamamos el ser divino Dios, o ese estado, completo en sí mismo. Entonces, por más que la maldad prevalezca, el miedo prevalezca, la maldad y el miedo están creando con la energía que no pueden sacar de otro lugar, que es la energía creativa, la energía, o más que creativa, es el estado puro de lo divino, que lo llamamos el prano, la energía vital. Y como tal, todas nuestras partículas y todas nuestras partículas subatómicas, las células, todo lo que nos compone, lo que aparentemente es material y lo inmaterial, está hecho de la misma fuente, de la misma energía y es de lo divino. Entonces, todo el universo y todas las problemas que podamos estar creando a lo largo de eones, historias, 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 van a tender en algún minuto, y es lo que está sucediendo hoy día en el colectivo planetario, a regresar, a observarse, porque dentro de nosotros lo que nos mantiene vivos es la verdad, esta verdad, de que somos y siempre vamos a ser todos uno en un espacio mucho más allá del tiempo y el espacio, en un lugar mucho más allá del tiempo y el espacio. Entonces, cuando hablamos de que el ego, el hacer es del ego, tenemos que comprender que cada acción que nosotros hacemos en lo físico acá está impulsada por un miedo. Cosas tan básicas como comer, como el relacionarse con otros. Todo dentro suyo tiene una génesis de una creencia de que somos limitados, que necesitamos incorporar algo de afuera porque no somos completos. Comer, yo siempre ocupo el ejemplo de comer. ¿Por qué creen que tenemos que comer? Se ha demostrado, los yogis lo han hecho y se ha visto que es posible vivir sin comer y sin tomar agua. Pero existe este concepto que nos dicen que si no comemos nos morimos. Entonces quiere decir que creemos en la muerte. Como creemos en la muerte, necesitamos comer aparentemente para traer energía. Cuando lo que somos pura energía y estamos conectados directo a la fuente, de lo contrario no podríamos existir. Entonces todos los seres, por más malvados que sean, están conectados a la fuente constantemente. Y cada vez que nosotros hagamos una acción, debemos reconocer
el miedo que nos está impulsando a hacer esa acción. El estado del ser, del espíritu, es un estado que es completo en sí mismo, que no requiere acción alguna, porque no está dentro del tiempo ni del espacio. No requiere moverse, porque es completo en sí mismo. Y es por eso que las grandes civilizaciones y los grandes maestros, todos han tenido palabras para identificar este estado, en donde cuando llegas a un estado de trascendencia o realización, encuentras la paz, encuentras la eternidad, por llamarlo con una palabra que no me gusta tampoco, pero encuentras un estado interno en el cual no requieres hacer nada porque tienes todo en ti mismo. Por eso los grandes maestros, también lo repito muchas veces, los grandes maestros que uno se imagina, por ejemplo, los seres iluminados o grandes maestros espirituales, en general no hacen nada, están presentes. Es el grupo que está alrededor el que los impulsa a interactuar. Ya sea que, oye, llevemos al Dalai Lama a un lugar o a este maestro iluminado a un lugar para que le hagan preguntas. O están en un ashram. Esto es lo típico de la India. Se crean todas estas ciudades alrededor de los santos en donde se crea una dinámica para que todas las personas puedan interactuar con la sabiduría, la energía y la luz y la radiancia de los seres iluminados. Y ese ser iluminado, ¿qué es lo que hace? Está sentado, está feliz, está completo, está realizado y lo único que hace es responder a la oscuridad que se le presenta a través de las dudas, preguntas y dolores que tienen las personas. Entonces, es muy importante comprender la frase de este envío que dice, hacer es del ego y el ser es del espíritu. Grábense eso y traten de comprender un poco más de qué se trata. Ahora, la parte difícil para este concepto es cómo hago para hacer cosas si cuando hago cosas, esas cosas que hago son desde el ego o desde el miedo. Y eso es algo que realmente requiere tiempo, más que hablarlo, requiere práctica. Y ahí es donde el que tengamos prácticas espirituales, como meditación, yoga, y todo lo que se les puede ocurrir, lo que compartimos y sobre todo lo que enseñamos en Divine Touch, te puede servir para ir comprendiendo cómo ajustar esta aparentemente dualidad interna. Porque cuando yo digo esto, lo que estoy haciendo es separándote en dos posibilidades. Y ese es el juego de la dualidad, el ser o el hacer, ya que lo estamos representando en esta frase. Pero hay un tercer nivel de realidad presente que lo hablamos nosotros, por ejemplo, en Renacer y lo hablamos en el primer módulo de Divine Touch el sábado pasado, que es lo que llamamos la Trinidad, que es la unificación de la dualidad en un estado superior, en donde trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Entonces, cuando nosotros reconfiguramos este esquema un poco y nos conectamos con un estado interno en donde nuestra supraconciencia es la que nos guía, nosotros lo llamamos la conexión con el ser divino superior, que es una expresión de nosotros que está conectada o es eternamente sabia, eternamente presente en el espíritu, que está fuera de de todas las dimensiones, y acá hay un tema para largo, y esto lo vamos a ver el sábado en el segundo módulo de Divine Touch. Tienes que lograr establecer una conexión espiritual con seres que están fuera o sea, directamente con la fuente, o sea, fuera del espacio dimensional, ¿ya? Que está fuera del ego, que está fuera de estados de conciencia. Tenemos que ir más allá de la palabra conciencia, a un estado completo, en el cual no eres consciente, porque eres todo, no puedes ser consciente si eres todo. Cuando nos conectamos con ese espacio, eso es lo que en la Tierra hace muchos años se habla de la conciencia crística, que la palabra conciencia no es adecuado, pero el ser crístico. El ser crístico es una capacidad que tenemos todos los seres de poder conectar con un estado que está por fuera, totalmente fuera de cualquier tipo de dualidad. Podríamos decir El hijo. trascender la mente, trascender el ego, trascender el miedo. Exacto. Y en ese estado, cuando logramos entrar ahí, que
hay todo un proceso de información y también prácticas que ayudan a estar en ese y anclarse en ese lugar, es que nosotros podemos dejar de identificarnos con la forma o con el ego y utilizar esta supraconciencia, este estado divino, para guiar el ego dentro del ego y dentro de la creación del miedo, de la separación, de la manera más adecuada posible para que cada acción, que si bien está dentro de la forma y de la ilusión del Maya, sea acorde a la directriz divina que permite que toda acción, todo verbo, todo pensamiento sea el de más alta pureza posible en cada momento del tiempo. Y es ahí cuando recién los seres iluminados logran sentir dentro de ellos, en cuerpo, en forma, el amor incondicional que es indescriptible, que es el estado de Fusión. unión, de fusión completa con lo divino, en donde no están nunca más identificados con el Maya, no están identificados con el cuerpo, ni con sus nombres, ni con las historias, ni con las historias personales, familiares, ni planetarias, ni universales, ni con nada. Ven esto como lo que es, como un proceso que tiene un fin y establecen una realidad con la cual vienen a tratar de aportar en el proceso de entendimiento de la humanidad o de todos los seres para que empiecen a comprender que la realidad o la verdad no es nunca lo que la percepción te indica, sino que la verdadera identidad o el verdadero Ser. estado o el verdadero ser es una experiencia que va mucho más allá de cualquier tipo de dato o información que podemos percibir o pensar en este plano. Es una experiencia que es indescriptible, por eso es tan difícil acceder a ella aparentemente. Y nosotros con Divine Touch hemos descubierto una fórmula, ¿no es cierto? Es como un método para ir acercándonos cada vez más a ese estado verdadero del ser. Y es por eso que cuando hacemos las formaciones de Divine Touch o cuando hacemos las ceremonias del vórtice de ascensión, bueno, entregamos información respecto a esto en Renacer, las personas van teniendo experiencias de elevada estado de conciencia, o por lo menos estados que ellos no han alcanzado en el día a día o con tal vez otras herramientas o otras fórmulas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ceremonia de ascensión, hay personas que han comentado que se han podido sentir en un estado de amor tan profundo que no tienen palabras para describirlo. Hay otras personas que dicen que les ha llegado una claridad tan potente, así tan clara, tan sankalpa, como le llaman en sánscrito, una claridad tan precisa de algo que tienen, cómo solucionar un problema que ellos están viviendo. Porque esa es la guía divina, ¿no es cierto? Es la guía que le está llegando directa de su fractal álmico y le dice, esta es la solución. Hacia allá tienes que ir, hacia allá tienes que poner tu energía. O personas se empiezan a dar cuenta de cuáles son los bloqueos inconscientes, cuáles son esas formas de pensarse a sí mismas que le están bloqueando el proceso. Porque la mente se empieza a expandir, la conciencia empieza a despertar para poder observarnos desde un nivel más elevado, desde una percepción diferente, porque todos estamos en esta dualidad desde la percepción. Como decimos, este es el juego del ego, este es el juego del miedo, pero hay distintos niveles de percepción. En este viaje espiritual que vinimos a vivir, a experimentar, es un viaje de conciencia también. Y eso es lo que Divine Touch trae. No solamente desde el entendimiento o desde la información, que también energía es información, es lo que tú siempre dices. Necesitamos saber la verdad, porque si no podríamos seguir dormidos eternamente en la rueda, en el miedo, en la rueda del hámster, como la veo yo, ¿no es cierto? En ese estado de inconsciencia o simplemente apegado a todos nuestros mismos apegos, nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestros sufrimientos y no saber cómo salir de ahí. Estamos atrapados en esa rueda kármica. Aquí hemos encontrado un método para reconocernos en ese estado verdadero y la gente tiene la experiencia, porque no tenemos que quedarnos en la razón, no tenemos que quedarnos en las palabras o en leer un libro y entenderlo.
necesitamos experimentarlo, eso es lo que la divinidad quiere de nosotros, eso es lo que el alma necesita para liberarse, para sentirse libre, para sentirse feliz, para sentirse que estamos creando, aunque sea en esta ilusión, pero desde esa conexión verdadera, existe el camino. Y nosotros le llamamos la conciencia crística, ese ser crístico nos vino a nosotros para ayudarnos en este camino, ayudarnos en este proceso. Y se ha hecho presente en nuestro viaje cada vez más, y es parte de lo que nosotros también enseñamos en Divine Touch y en cómo generar la transformación. ¿Se acuerdan que Jesús tocaba y transformaba, ¿no es cierto? Transformaba la realidad. Era un manifestador consciente de su poder creativo desde el amor divino, desde ese estado de unidad. Y nos vino a mostrar ese camino para liberarnos del sufrimiento, que es lo que hablaba el Buda también. Cómo salir del sufrimiento, que es todo mental, es todo percepción. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros compartimos en cada instancia que pudiéramos tener con ustedes. Sí, mira, por aquí hay un comentario de, no sé, Jimé Aguirre, también, dice, también puedes hacer desde el amor, no es necesario que sea desde el miedo. En verdad, por eso hacemos la formación de Divine Touch toma varios meses, porque no es solo la dificultad de explicar estos temas, sino que es más que explicarlos, que además no se puede explicar en el lenguaje, porque el lenguaje es dual, no tiene la capacidad de transmitir la frecuencia de lo que estamos hablando, también se necesita experimentar. Mira, voy a contarle una historia. Esto está registrado en libros antiguos, en historia. eh, Cuando un ser llega a un estado de realización, voy a llamarla que está tangencialmente tocando el máximo de iluminación, para tratar de describir lo que quiero decir, no puede sostenerse en la Tierra mucho tiempo. No puede. ¿Ya? Y no puede porque acá no puedes llegar a estar en estados muy elevados que podrían describirse como amor incondicional, pero no puedes sostener el estado completo de unificación con Dios. No puedes ser Dios en carne, porque la frecuencia es tan altísima que destruye eh, la vasija, que está configurada con patrones que están configurados por geometrías que están asociadas al miedo original. Entonces, lo que hay que diferenciar es que podemos hacer cosas en la vida, se pueden hacer cosas con frecuencias que se acercan al estado supremo de conciencia que podríamos llamarla Dios o crística. Se acerca, pero nunca puede llegar a ser en forma total. ¿Ya? Entonces podemos ir teniendo acciones físicas, verbales y creativas que están asociadas a estados de amor incondicional muy cercanos y más cercanos y cada vez más cercanos. Pero siempre va a haber una identidad dentro de ti. Una identidad que permite que estés en la forma. Va a haber un grado, aunque sea muy minúsculo. Y es por eso que realmente todos los seres que se han iluminado a niveles elevados, como lo hizo Jesús, y por eso Jesús ascendió en cuerpo, y no es el único, hay N seres más que han logrado lo mismo, pero él es el que ha hecho uno de los trabajos más potentes. Cuando llegan a estos estados de realización, se transforman en luz. Esto está documentado en muchos textos de los tibetanos, está documentado en muchos textos también de la India, cómo los seres iluminados terminan siendo un rayo de luz, sus cuerpos se desvanecen en una luz eterna. De hecho, en el Tíbet le llaman el Rainbow Body, el cuerpo arcoíris. Porque cuando estos tibetanos que llegan a ciertos niveles de iluminación transforman o liberan o traen toda esta conciencia literalmente al cuerpo, el cuerpo tiene que desaparecer porque tiene que desintegrarse el último atisbo de ego que mantenía la estructura en este espacio, en este tiempo. Bueno, quería entrar un poquito más en eso, a ver si
responde un poco algo de ese comentario que tenías ahí. Y acá decía María Victoria, dice, es difícil mantenerse en el estado cuando hay que convivir en este mundo caótico, donde me siento todo el día perseguido por inseguridades o ansiedades de lo que nos rodea y necesitamos. Sí, es desafiante. Mira, una forma de trabajar todo esto, ya que lo pueden aplicar día a día a partir de hoy. Cuando uno te has dado cuenta que, por ejemplo, en este caso María Victoria, y esto probablemente les pasa a la mayoría, yo también lo siento en mi vida todos los días, en distintos grados, como que no nos podemos quedar quietos, ¿no es cierto? Si nos tratamos de regalar un momento de quietud, la mente hay un impulso que nos saca. Tengo que ir a pagar una cuenta, o tengo que hacer esto, tengo que ir a comprar algo al supermercado, o me tengo que juntar con otra persona, o el trabajo, tengo todas estas preocupaciones, tengo que atender. Todos esos, si te das cuenta, son impulsos que vienen del miedo, ¿no es cierto? El no cumplirle a alguien, o por querer expectativas, Expectativas, o por querer pertenecer, para que la gente te reconozca. Siempre va a haber un miedo subyacente profundo. a esos pensamientos que te hacen salir y hacer. Esta es una píldora que te invito a que la empieces a utilizar todos los días. Eh, haz menos para hacer más. ¿Ya? Esto quiere decir que trates de dominar minuto a minuto, literalmente minuto y ojalá segundo a segundo, los impulsos que te levantan físicamente para ir a hacer las actividades que tienes que hacer. Lo que sea, pagar cuentas, comer, lo que sea. Todos los impulsos vienen de un deseo. El deseo son apegos y el apego es la estructura con la cual vivimos en este maya. Entonces, la clave está en hacer menos cosas para poder permitirte ser más. El ser es un estado presente. Y por eso los grandes maestros hablan de estar presente. Porque solo en el presente, en donde no estás moviéndote y no estás teniendo estos Ujú. impulsos tan excesivos y obsesivos, puedes empezar a comprender tu verdadera esencia. Entonces, de ahora en adelante, desde este mismo momento, si es que sientes el impulso de hacer algo, respira, exhala, hazlo 3 veces por lo menos, y permítete, esto estamos hablando de 10, 15, 20 segundos de 3 respiraciones largas y profundas para bajar la intensidad de tu ego queriendo que hagas cosas y que no te reconozcas en ti. Solo haciendo ese ejercicio, cada vez que tengas un deseo de hacer algo, lo que vas a estar haciendo es cambiando totalmente los patrones del subconsciente y vas a empezar a tener más control del ego que está creando tu realidad automática e inconscientemente. Haz este ejercicio, hazlo consciente, recuérdalo, cada vez que tengo que hacer algo, se me olvidó hacer esto, tengo que ir a pagar una cuenta, me quiero tomar un café, quiero ir a comer, el querer, es querer, es del ego, el ser es del espíritu, ¿ya? Respira, respíralo, y después de 3 respiraciones, no estoy diciendo necesariamente que también lo hagas, ¿ya? Solamente respira lo suficiente, pueden ser más de 3 respiraciones largas y profundas, para que llegue a ti una comprensión más profunda de si será necesario que lo hagas en este momento. Normalmente no es necesario que hagas las cosas en el momento que tu mente y tu ego te lo está pidiendo. Pueden esperar. Y si tú permites que eso espere y tú te quedas contigo, en vez de levantarte en un impulso a hacer algo, estás ganando una batalla interna tremenda que te va a entregar autoestima, poder, vitalidad, salud, bienestar, creatividad, porque en el presente, en la conexión y en el estado de presencia con tu ser es donde todo es perfecto, en donde puedes encontrar lo que estás buscando. Entonces lo irónico es que todo el mundo está buscando algo y lo busca a través del hacer.
y no lo busca a través del ser. Y por eso, la típica frase que has escuchado, la respuesta está adentro. La respuesta está en el aquí, en el ahora, la respuesta está en ti. No hay que ir a leer ningún libro, ni siquiera hay que tratar de estudiar cosas. Si pudieras sentarte lo suficiente, ir apaciguando la mente y las acciones, como las que estamos hablando, a través de la contemplación, la respiración, la meditación o otras técnicas, vas a ir descubriendo una sabiduría interna que te va a permitir estar en un estado que es el estado que tú estás tratando de encontrar con lo que te llenas haciendo cosas. Entonces no se trata de hacer, se trata de ser. Eso es todo. Y en ese juego del hacer y el ser, en la medida que te permites ir siendo, ser, más ser, te vas a ir vaciando en el día a día de actividades que no te van a estar trayendo una real satisfacción. Te vas a ir dando cuenta que muchas de las actividades que estás haciendo durante el día, acciones, por pequeñas que sean o algunas grandes, no tienen mucho sentido y definitivamente no tienen un sentido de urgencia, no hay nada urgente. La urgencia es del ego. Y eso te va a ir abriendo un espacio en ti que te va a ir trayendo paz, te va a ir trayendo satisfacción, alegría y también un propósito. Un propósito que no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Lo último que voy a mencionar de esto es que también lo hablo harto, eh, el concepto de cuál es mi misión. ¿Ya? Que todos preguntamos, en algún minuto en la vida empezamos a preguntar, ¿cuál es mi misión en la Tierra? ¿Cuál ¿Qué es es mi lo que vengo a hacer? propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y todos los seres en todos los mundos tienen exactamente el mismo propósito. Y no es hacer algo, es simplemente ser. Todos tenemos la misma misión, es ser. No es hacer algo, es ser. Es ser ese ser, ese conciencia, vamos a ocupar esas palabras, esa conciencia crística, ese estado completo de unificación total dentro de cada uno de nosotros. Esa es la misión, ese es el propósito. Lo que sucede es que a través de tratar de ser y de no hacer, no reaccionar de la manera automática del ego, sino que el de encontrar el espacio del ser, se van a ir produciendo cambios en ti que se van a reflejar en las dinámicas de tu holograma, que es el universo y todo lo que ves, a todas las personas y a todos los seres. Y ese universo externo, que es el reflejo de tu estado interno, va a ir cambiando. Entonces, en el proceso de ir estableciendo una relación más profunda con tu ser, se van a ir sincronizando situaciones, eventos que te van a tocar a la puerta, ¿no? Ni siquiera tienes que ir a buscarlos necesariamente, que te van a ir permitiendo construir una realidad mientras todavía sigues creyendo, porque es donde estamos todos, creyendo que estamos en el espacio y tiempo, te va a ir permitiendo crear un mundo alrededor tuyo que va a estar en Coherencia. coherencia con ese estado interno, esa vibración interna. Y esto va a ir evolucionando. Y en la medida que tú te sigues preocupando de estar en el ser y no en el hacer, esa evolución puede ser muy rápida y acelerada. Entonces, una de las cosas que uno va aprendiendo, y por eso se habla tanto del dejar ir, del rendirse, del desapego, es porque tenemos que ir aprendiendo a liberar las ideas y las cargas de cosas que nos han mantenido atrapados hasta el día de hoy. Entonces, En el miedo en el podemos miedo, en alguna faceta del miedo, anclarlo. claro. Oye, se nos cortó la luz, parece. No sé cuántos minutos más tenemos, porque tengo una batería pequeña que le da energía Al al Wi-Fi. Wi-Fi y, y se cortó la luz. Bueno, pero ya llevamos como, estamos como en el tiempito. ¿Tú quieres Sí. hacer alguna práctica? Ay, sí, me habría encantado poder conversar más con usted. Primero, repaso. Los que quieren tener una experiencia de Divine Touch que les ayude a ir transformando los límites internos y todas estas creencias que de alguna manera nos hacen hacer muchas cosas y menos ser, los invito el próximo miércoles 13, Jueves. jueves 13, a el evento que llamamos Transforma tus límites de la abundancia. Pueden entrar al link de nuestra biografía
o mandarnos algún mensaje para que puedan entrar e inscribirse. Va a estar súper bueno. Hasta el viernes está a un precio baratísimo de menos de $10. Hasta mañana. ¿Mañana viernes? Ujú. Uy, si están perdidos en el espacio-tiempo. Bien. Y los que quieran y estén con intención de entrar a Divine Touch, todavía si nos escriben hoy día podrían ponerse al día para comenzar el primer nivel, y si no pueden entrar en el segundo ciclo del primer nivel que partimos el 28 de julio. Sí. Así que igualmente se pueden inscribir y pueden aprovechar la conveniencia también económica que significa inscribirse con anticipación. Y si se nos corta, bueno, hasta acá va a quedar. No, de hecho cortémoslo antes que se corte el wifi porque si no no vamos a poder guardar el video. Bueno. Voy a grabar un video hoy día o mañana con la práctica que quería compartirles para que estén atentos y la vean. ¿Ok? Bueno, vamos a tener que cortar porque antes que se nos pierda el video. Ok. Se nos va a cortar la internet. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. No se olviden de su práctica todos los días, su práctica espiritual, ya sea las que hemos compartido nosotros o la que tengas, todos los días dale un espacio a esa conexión. Bueno, Nadia Belén ahí dijo, algún día hablemos de la muerte. De todas maneras, yo estoy preparando la ¿El red terreno? de nosotros para poder entrar a hablar de la muerte, porque creo que es fundamental. Bendiciones. Satnam. Satnam.